Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast sobre Juan José Arévalo Bermejo. Hoy hablaremos sobre el gobierno con alma y la revolución espiritual de Arévalo. La verdad, cada vez que leo sobre el gobierno de Juan José Arévalo, me impresiona todo lo que logró. O sea, después de tantos años de dictaduras, vino alguien que de verdad quiso transformar Guatemala, no solo gobernarlo. Sí, totalmente. Yo creo que lo más bonito de su gobierno fue cómo puso la educación en el centro de todo. Él decía que educar era liberar, y eso se nota. Se construyeron cientos de escuelas y la Universidad de San Carlos se modernizó mucho. A mí me llama la atención cómo veía la educación como un derecho universal. No era solo para los ricos ni para los que vivían en la capital, era para todos. Esa idea de que todos merecen aprender, tener oportunidades, eso fue súper adelantado para su tiempo. Y no solo eso, también le dio muchísima importancia a los derechos laborales. Gracias a él se creó el Código de Trabajo y eso cambió completamente la vida de los trabajadores guatemaltecos. Sí, y ese fue un paso gigante. Antes de eso, los obreros y campesinos no tenían ninguna protección. Arévalo impulsó la jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a sindicalizarse, cosas que hoy nos parecen normales, pero en esa época era una gran revolución social. Sí, imagínense lo que debió significar eso en los años 40. Es como si de repente el Estado dijera, ok, los trabajadores también tienen derechos. Fue una señal de respeto hacia la gente común. Y además, no lo hizo por presión de ningún movimiento extranjero ni por seguir una ideología. Él tenía su propia visión, eso que llamó el socialismo espiritual. Sí, me encanta ese concepto. Es como decir que se puede buscar justicia social sin caer en el consumismo ni en el capitalismo salvaje. Era como una tercera vía más humana, más enfocada en la dignidad de las personas. Exacto, y por eso su pensamiento fue tan único. No se trataba solo de cambiar leyes, sino de cambiar también las mentalidades. Él creía en una democracia con alma, en un gobierno que se preocupara por el bienestar y la educación del pueblo. Yo siento que eso es algo que todavía nos falta un poco. Tener gobernantes que piensen que en el ser humano antes que en los intereses económicos. Arévalo, con su socialismo espiritual, intentaba hacer justamente eso, poner el ser humano en el centro. Y no olvidemos la Constitución del 45. Muchos historiadores dicen que fue una de las más avanzadas de América Latina en su momento. Reconocía derechos civiles, sociales y económicos y fortalecía la democracia. Sí, fue una constitución que reflejaba los ideales de la Revolución de Octubre. Imaginen lo que significó para un país como Guatemala tener por primera vez un documento que defendía la libertad, la justicia y los derechos humanos. Y todo eso fue posible porque Arévalo creía en la educación como base del cambio. Cuando la gente aprende, piensa y cuando piensa empieza a exigir más justicia. Esa era su lógica. También pienso que Arévalo fue un presidente muy valiente. En medio de una región donde muchos gobiernos eran autoritarios o conservadores, él se atrevió a impulsar ideas progresistas sin miedo. Y con un enfoque profundamente humano. Él decía que no quería crear un Estado socialista, sino una sociedad con espíritu solidario. Eso me parece increíble, porque no se trataba de imponer un modelo económico, sino de mejorar la vida de las personas. En realidad, su forma de pensar rompía esquemas. Era un intelectual, un educador, un idealista, pero también alguien muy práctico. O sea, no se quedó solo en los discursos, sino que hizo cosas reales. Escuelas, leyes y oportunidades. Sí, y además impulsó la participación ciudadana, fomentó la organización de sindicatos y asociaciones, pero sin que eso se convirtiera en una lucha de clases. Más bien, buscaba equilibrio y respeto entre trabajadores y empleadores. Eso demuestra que su gobierno no era de izquierda radical, como algunos decían.
Era más bien un gobierno que buscaba justicia y desarrollo con base a la educación y la democracia. Yo siento que esa idea del socialismo espiritual todavía tiene mucho valor el día de hoy. Vivimos en una época donde se piensa mucho en el dinero, en el éxito personal, y Arévalo nos recordaba que la verdadera riqueza está en la dignidad humana. Exacto. Si lo pensamos bien, su visión sigue siendo vigente. Muchos de los derechos laborales que hoy tenemos nacieron en su gobierno, y su apuesta por la educación como motor del cambio sigue siendo la base de cualquier sociedad justa. Saben, a veces pienso que no le valoramos lo suficiente a líderes como él. Hizo tanto por el país y todo con una mentalidad tan moderna, tan adelantada para su época. Y sin dejar de ser profundamente guatemalteco. Su visión no venía de fuera, sino de un amor por la gente, por su país. Para mí, el gobierno de Arévalo fue una etapa que sembró esperanza. Transformó instituciones, pero también el pensamiento colectivo, y aunque después vinieron tiempos difíciles, su legado sigue siendo un ejemplo. Totalmente. Fue un gobierno de transformaciones reales, no solo políticas, sino también sociales y humanas. Y creo que ese es el mayor legado de Arévalo, demostrar que se puede gobernar con ideales, con ética y con amor al pueblo. Su socialismo espiritual no fue solo una teoría, fue una forma de vida que todavía nos enseña mucho. Gracias por acompañarnos en este episodio de El legado democrático de Juan José Arévalo. Hoy recordamos que las verdaderas transformaciones comienzan cuando se cree en las personas. Y cuando la educación y la justicia son el centro de un país. Porque la historia no se olvida, se aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.